La revuelta popular siria se convirtió en una verdadera guerra civil de consecuencias todavía imprevisibles. Ante los llamados desesperados de una sociedad envuelta en sangre, la reacción internacional de Occidente fue unánime. Bashar al-Assad debía abandonar el poder. El presidente sirio Bashar al-Assad debe dejar el poder. Esa fue la conclusión a la que arribaron unos 100 países árabes y occidentales reunidos en París este viernes. La reunión Amigos del Pueblo Sirio pidió el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte una resolución para hacer aplicar los acuerdos internacionales sobre una transición política en Siria. Esta debería incluir una amenaza de sanciones contra Damasco. Al abrir la conferencia, el presidente francés, François Hollande, dijo que ya no es discutible que la crisis siria se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacional. A pesar de los reclamos de las naciones árabes de un cese al fuego, ni los rebeldes ni el gobierno lo respetaron. Ante la atónita mirada de las misiones de paz y de resgate, los muertos se cuentan de a centenares por día. Neste sábado, parentes, amigos e familiares de combatentes sepultaram as vítimas do regime do presidente Bashar al-Assad. Na quinta-feira, mais de 150 pessoas foram mortas na cidade de Tremsa, no centro do país. Observadores da ONU visitam a cidade para investigar as circunstâncias das mortes classificadas pela comunidade internacional de massacre. Una de las primeras medidas políticas para debilitar a al-Assad fue que la mayoría de los países occidentales rompieran relaciones con el régimen y levantaran sus representaciones diplomáticas de tierra siria. Nuove pressioni perché il Consiglio di sicurezza dell'ONU invii un segnale chiaro e forte contro la repressione in Siria. I 47 membri dell'organismo, inclusi i 5 paesi arabi, hanno votato a larga maggioranza per il documento, riconoscendo enormi e sistematiche violazioni. Los primeros desertores a tanta locura también formaban parte del círculo más cercano a al-Assad. El embajador de Siria en Irak, Nawaf Fares, instó el miércoles al ejército a desertar y unirse de inmediato a las filas de la revolución. Según sus palabras, el régimen se ha transformado en un instrumento para reprimir al pueblo y sus aspiraciones de libertad y dignidad. El Consejo de Seguridad de la ONU realizó varios planes de intervención en Siria, pero siempre chocaron con dos de sus principales miembros. China y Rusia vetaron sistemáticamente una presencia militar de la organización en Siria. El día martes, el presidente francés François Hollande declaró que intentará convencer a su par ruso, Vladimir Putin, para respaldar las sanciones del Consejo de Seguridad contra Siria. Hasta hoy, Francia permanece aliada con Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Italia y España en la expulsión de los jefes de misiones diplomáticas sirias en una acción coordinada empleada como sanción ante la matanza de al menos 108 personas de la semana pasada en la ciudad de Ulan. Una nueva masacre en el centro del país dejó al menos 150 muertos este jueves. Los cadáveres como estos se siguen apilando. La coalición opositora al régimen de Bashar al-Assad reclamó este viernes una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU que ponga fin al baño de sangre. Pero esta resolución sigue empantanada. Los países occidentales no logran ponerse de acuerdo con Rusia, principal apoyo del régimen de Assad. Pese a que el plan de paz de Annan entró en vigor el 10 de abril, el alto al fuego ha sido continuamente violado. La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ha concluido sin consenso sobre Siria, donde Moscú y Pekín ejercieron por tercera vez su derecho de veto y, por consecuencia, con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de resolución occidental no ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Durante la reunión, el embajador ruso de la ONU, Vitaly Charkin, ha asegurado que los países occidentales han apostado por defender sus intereses geopolíticos que no tienen nada que ver con las aspiraciones del pueblo sirio. El principal aliado de Siria en la región es la inquietante Irán de Ahmadinejad. La caída del régimen de Bashar al-Assad debilitaría la capacidad de maniobra iraní en la zona de cara al enfrentamiento con los Estados Unidos e Israel. Apoyamos las reformas en Siria y creemos que todos los países de la región deben disponer de un sistema democrático. Algunos gobiernos dictatoriales de la zona financian con armas y dinero a los grupos terroristas, con el fin de debilitar este poder que resiste ante el régimen israelí.
Por su parte, Al-Laham ha elogiado el apoyo de Irán a Siria para enfrentar las conspiraciones de los enemigos del país árabe, a la vez que ha afirmado que Estados Unidos, bajo el pretexto de establecer la democracia, anhela debilitar el frente de resistencia siria ante el régimen israelí mediante el uso de los medios de prensa bajo su poder. El espiral de violencia incesante no solo afecta a las estructuras sirias, miles de ciudadanos escapan de la guerra como pueden y ya se cuentan más de 267.000 los refugiados en otros países. Solo la mitad de ellos reciben ayuda humanitaria organizada. In a suburban home outside Antakya near the Turkey-Syria border, parents who have fled the violence in Syria have set up a makeshift school for their children. For many of the students, it's a welcome taste of normality as the atrocity and deprivation continues in their homeland, much of which has played out in front of their eyes on the streets where they grew up. At first glance, the children appear cheerful, but you only have to look at the paintings hanging on the walls of the art classroom to get a sense of what they've endured. The pictures show tanks and snipers firing into houses, and the funeral of a man, woman and child, their wounds clearly marked in red ink. Karen, y lo dejamos como una pregunta en el primer bloque, ¿no? ¿Cómo es para un periodista que tiene que estar ahí como ser humano, con su corazón, por más que esté acostumbrado a los conflictos? Debe ser muy diferente, ¿no? De repente ver siempre una muerte es muy triste, pero una cosa sería ver un soldado que está preparado para la guerra, que eligió una circunstancia determinada, en definitiva, de algún modo, que ver niños, ¿no?, entre los muertos, gente inocente, gente de una población que no ha tenido otra manera de escapar y que termina siendo víctima de una violencia tan dura, ¿no? Claro, en realidad al principio estaba muy convencida que también las únicas víctimas de la guerra eran la población civil, que realmente son las verdaderas víctimas porque quedan en el medio de una lucha de poder, de ambición por ambas partes además, donde se producen los actos de aberración más espantosos que el ser humano puede imaginar. Y nosotros como periodistas, como corresponsales, realmente no lo vemos por televisión, no es una película para nosotros. Nosotros somos testigos, estamos en el lugar de los hechos, entonces eso realmente afecta muchísimo emocionalmente, psicológicamente, físicamente. Por eso es tan importante para nosotros tener apoyo psicológico. Muchos sufrimos estrés postraumático de guerra. Esto es algo que los tratamientos posteriores a estas grandes coberturas se implementaron a partir de 2003-2004 en la guerra de Irak, porque han sido guerras de un impacto terrible en cuanto a lo que hemos sufrido como profesionales, pero como seres humanos fundamentalmente, por la presión a la que estamos sometidos y por lo que vemos. Pero volviendo también a la primera parte de tu pregunta, con el tiempo, aunque un soldado ha elegido como profesión ser militar, combatir, también he descubierto que en muchas oportunidades también es una víctima. Claro. Es un tema más largo para desandar, para desmenuzar, pero en muchos casos también son utilizados para, no solamente los militares profesionales, sino las milicias irregulares. Generalmente las milicias irregulares son los más pobres, los que menos culturas tienen y los que tienen el poder. Esto desde Al-Qaeda para abajo, porque también es un franchise en Al-Qaeda, es una franquicia, entonces cualquiera puede armar un grupo, una milicia. Busca a las personas quizás más vulnerables. Claro. Y en algunos casos, en algunos ejércitos regulares, que de algunas superpotencias también, en primera línea, lo he visto mucho en Irak, iban los latinoamericanos, personas que querían obtener su seguro social. Y en unos casos más duros, ¿no?, incluso como ocurre mucho en el África, hasta niños, ¿no? Absolutamente, los niños se están viendo en Siria, ¿no?, también. Bueno, todas las guerras que he cubierto, en todas se ha visto niños, que me parece una obscenidad absoluta, la participación de los niños, y aparte
los periodistas, los fotógrafos, cuando llegan a hacer estas fotos, bueno, es todo el escándalo que se produce, pero ambas partes utilizan niños generalmente. ¿Y cómo hacen para poder seguir adelante, ¿no? Para poder dormir a la noche y sobre todo para que no les ocurra? Hace poco vi un documental de una persona que había estado viendo situaciones de esta violencia y decía que le habían hecho perder la inocencia, que había dejado de creer en el ser humano al verlo capaz de semejantes atrocidades. ¿Cómo te impactó en vos? Yo empecé, era muy joven, tenía 24 años y la verdad que empecé en forma muy ingenua y muy utópica. Somos una camada entre 30 y 40 años que empezó generalmente en la segunda intifada y después fue a Colombia cuando se produjo el proceso de paz y después seguimos con Irak, Afganistán y demás. O sea que nos conocemos, somos de diferentes países y formamos esto que se denomina la tribu. La tribu de personas que conviven situaciones tan extremas que a veces solo nosotros podemos hablar entre nosotros de esas situaciones tan extremas. De las cosas que vivieron, ¿no? Sí empecé a perder la inocencia a partir de determinados actos cuando veía que en este juego de la propaganda y la contrapropaganda ponían a sus propias víctimas, determinadas organizaciones, a sus propias víctimas, a seres humanos, para que al día siguiente, cuando fueran atacados por el enemigo, salieran en el front page de un diario para decir que el otro los había atacado cuando en realidad ellos habían puesto su propia víctima. Esto me pasó en el 2006 en una guerra en particular. Tremendo, ¿no? Pero hay una cosa que yo sigo teniendo esperanza a pesar de todo. Yo he visto las aberraciones más absolutas en la guerra.